Hola, en esta ocasión les traemos una recopilación de los presidentes que han estado desde Jorge Ubico hasta nuestro actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales. En el transcurso de los años, Guatemala ha tenido diferentes y gran variedad de presidentes, unos buenos, otros malos, y algunos han quedado a deber y otros han cumplido muy bien para el pueblo de Guatemala. Así que en este video veremos todos los logros y todos los antecedentes, historia, nacimiento y partes fundamentales que tuvieron estos presidentes durante su gobierno y que han llevado a Guatemala a ser lo que es hoy. Jorge Ubico Castañeda se postuló a la presidencia de Guatemala en 1926, pero perdió las elecciones. Finalmente alcanzó la presidencia en 1931 y se mantuvo en el puesto hasta el 1 de julio de 1944. Su nacimiento fue el 10 de noviembre de 1878 en la ciudad de Guatemala y falleció en Estados Unidos el 14 de junio de 1946. Era un militar y político y fungió como jefe político de la Verapaz y de Retaluleu durante el gobierno de Estrada Cabrera. Una vez ubicó en la presidencia, asumió poderes autoritarios y mantuvo una asamblea legislativa fiel a sus órdenes. Los principales objetivos eran lograr la reorganización de la administración pública, para lo cual lo nombró a varios allegados. Ellos eran los encargados de velar y de mantener el orden público de Guatemala. Ubico declaró a la ciudad de Antigua Guatemala como monumento nacional en marzo de 1944 y decretó a la monja blanca como la flor nacional del país. Entre las obras que tuvo también Jorge Ubico fue la construcción del Palacio Nacional, Palacio de Correos y Palacio de la Policía Nacional. El 1 de junio de 1944 llega la renuncia de Jorge Ubico, dado que aumentó el salario de personas que ganaban 15 quetzales mensuales por un 15%. Esto dejaba fuera a los maestros que se molestaron y empezaron a hacer protestas pacíficas con el fin de sacar a Jorge Ubico del mandato de Guatemala, con el apoyo de la Universidad de San Carlos. La Carta de los 311 fue llamada así porque firmaron personas importantes en Guatemala para la renuncia de Jorge Ubico. Federico Ponce Baides fue presidente de Guatemala del 4 de julio de 1944 hasta el 20 de octubre de 1944. Fue contra su gobierno que se gestó la llamada Revolución de Octubre de 1944. Su nacimiento fue el 26 de agosto de 1889 y falleció el 16 de noviembre de 1956. Su ocupación era político y militar. Ubico dejó en el poder militar a los tres generales, Eduardo Villagrán, Federico Ponce Baides y Buenaventura Pineda, de los que se destacó Federico Ponce Baides, quien asumió más que todo la presidencia y quería seguir con la dictadura que había dejado el presidente Jorge Ubico. La caída de Ponce Baides llegó el 20 de octubre de 1944. Con la revolución, y la madrugada del 20 de octubre se vivió en la capital del país una intensa guerra desde todos los puntos, hasta que llegó la Junta Militar Revolucionaria, que fueron los que calmaron y arreglaron todos los desastres que había hecho Jorge Ubico y Ponce Baides. La Junta Revolucionaria fue el triunvirato elegido por el pueblo tras la Revolución de 1944, luego de derrocar al expresidente Federico Ponce Baides, sucesor de Ubico. Estuvo conformada por el mayor Francisco Javier Arana, el capitán Jacobo Arnes Guzmán y el civil Jorge Torello Garrido, que asumieron en nombre del pueblo de Guatemala la responsabilidad de dirigir al país. El tiempo que ejercieron el poder fue de 5 meses. Asumieron el 20 de octubre de 1944 y entregaron el poder el 15 de marzo de 1945 al presidente electo Juan José Arévalo Bermejo. En ese corto periodo lograron objetivos fundamentales para el desarrollo de la vida política y económica nacional. Además, trabajaron en diferentes aspectos de interés nacional, las cuales impulsaron un cambio notorio en el país guatemalteco, luego de 14 años de dictadura. Juan José Arévalo Bermejo fue un educador y político guatemalteco. En 1944 fue electo presidente de Guatemala de 1945 a 1951, tras la Revolución de 1944, siendo el primer presidente popularmente electo en este país centroamericano. Durante su gobierno se produjeron más de 30 intentos de golpes de Estado. Luego, durante el gobierno del coronel Jacobo Arnes Guzmán, fue embajador interinamente de Guatemala. Se definió a sí mismo como un socialista espiritual, que impulsó numerosas reformas para integrar a las clases más pobres de la sociedad guatemalteca, basado en la obra del presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt. Sin embargo, por ser esas reformas totalmente nuevas para Guatemala, la derecha de este país lo tildó de comunista. Fue también un prolífico escritor, cuyas obras versan sobre temas de pedagogía e historia de Guatemala. Luego de un largo exilio, regresó a Guatemala en 1970.
Finalmente murió en la ciudad de Guatemala el 8 de octubre de 1990. Juan Jacobo Arbenz Guzmán fue un militar y político guatemalteco, ministro de la Defensa, 1944-1951, y presidente de Guatemala, 1951 a 1954. Perteneció al grupo de militares que protagonizaron la revolución de 1944. Fue conocido como el Soldado del Pueblo. El 27 de junio de 1954 fue derrocado por un golpe de Estado dirigido por el gobierno de Estados Unidos, con el patrocinio de la United Fruit Company y ejecutado por la CIA, que lo sustituyó por una junta militar que finalmente entregó el poder al coronel Carlos Castillo Armas. Fue acusado de comunista por atacar los intereses de los monopolios fruteros norteamericanos, principalmente con la reforma agraria, y por dar cabida entre su círculo íntimo de asesores a los miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo, que era el Partido Comunista de Guatemala. Tras el golpe tuvo que escapar a un tortuoso exilio en México, donde se separó de su esposa e hijos, sufrió una férrea campaña de desprestigio orquestada por la CIA, y finalmente Jacobo Arbenz Guzmán, en su exilio, murió en la Ciudad de México en 1971. Carlos Enrique Díaz de León ejerció el cargo de presidente de Guatemala del 27 al 28 de junio de 1954. Fue militar y político. Ostentó el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Díaz de León ejerció el cargo por unas 15 o 16 horas, luego que el movimiento anticomunista tomara el poder legalmente. Arbenz desbordó su poder como presidente de la nación al nombrar a Díaz de León como presidente interino, en lugar de aceptar lo que la Constitución establecía. El que era juramentado como presidente era el presidente del Congreso, Julio Estrada de la Hoz. Al día siguiente de su nombramiento renuncia a su cargo como presidente de la República y se integra a la primera junta militar de 1954, liderada por el coronel Elfego H. Monzón, de la cual el coronel José Ángel Sánchez también era miembro. Carlos Alberto Castillo Armas fue un militar golpista y presidente de Guatemala desde el 8 de julio de 1954 hasta su asesinato el 26 de julio de 1957. Llegó a la presidencia con la contrarrevolución, tras invadir a Guatemala en junio de 1954. Después, con el apoyo de Estados Unidos, tomó el lugar del presidente que en aquel momento era Jacobo Arbenz, quien renunció al puesto para evitar un enfrentamiento civil entre los seguidores de Castillo Armas y los de él. Castillo Armas tuvo como principales acciones en su gobierno las siguientes: hizo ilegal al Partido Guatemalteco del Trabajo, prohibió las asociaciones, los sindicatos y los partidos políticos, impuso una severa censura, suspendió los programas favorables a los indígenas, comenzó una dura persecución en contra de los intelectuales de izquierda. Pero lo más importante fue que derogó la Constitución Democrática de 1945 y la Ley de la Reforma Agraria, contenida en el Decreto 900, con lo cual dejaba sin tierras a los campesinos y todas las tierras iban a ser repartidas para los terratenientes y los de la compañía United Fruit Company. Carlos Castillo Armas fue asesinado el 26 de julio de 1957 en el Palacio Nacional de la Cultura por un miembro de su guardia personal. Entre los logros se puede mencionar que abrió las puertas a la capital estadounidense y fue fundamental para las compañías petroleras que veían en Petén y en la región, que luego se convertiría en la franja transversal del norte, un potencial petrolero incalculable. Luis Arturo González López fue presidente de Guatemala de forma interina entre el 27 de julio y el 24 de octubre de 1957. Nació en Zacapa, Guatemala en 1900 y falleció en la ciudad de Guatemala en 1965. Era político, abogado y notario. Lo más destacado de su interinato fue la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales para el 20 de octubre de 1957, en que fue adjudicado el triunfo al licenciado Miguel Ortiz Pasarelli. Sin embargo, el resultado de dichas elecciones fue anulado el 23 del mismo mes, atendidas las protestas contra el fraude electoral efectuado. Un nuevo movimiento militar, unido a otros graves incidentes políticos, motivaron la renuncia del presidente interino y su reemplazo fue por una junta militar de gobierno. Óscar Mendoza Zurdia nació en Guatemala el 4 de julio de 1917 y falleció en 1995. Fue un coronel y conformó la dictadura de la Junta Militar de 1957, que gobernó a Guatemala desde el 24 de octubre de 1957 hasta el 26 de octubre de 1957. El 12 de septiembre de 1980 fue electo vicepresidente después de la admisión de Francisco Villagrán. Sirvió hasta el golpe de Estado perpetrado por Efraín Ríos Montt en marzo de 1982.
La suya fue la presidencia más corta de la historia de Guatemala después de Carlos Enrique Díaz de León, que gobernó entre el 27 y 28 de junio de 1954. Entre los personajes que lo acompañaban en la Junta Militar estaba Roberto Lorenzana Salazar y Gonzalo Irritanova. Guillermo Flores Avendaño nació en San Andrés, Chimaltenango, el 17 de junio de 1894 en la ciudad de Guatemala y murió el 26 de mayo de 1982. Fue un militar guatemalteco que ocupó el cargo de presidente de Guatemala desde el 27 de octubre de 1957 hasta el 2 de marzo de 1958. Fue designado por la Asamblea Constituyente como segundo designado a la presidencia de la República en marzo de 1957 y asumió como presidente provisional en octubre del mismo año, por designación del Congreso, tras las elecciones generales de 1957 cuyos resultados fueron anulados por fraude electoral. Entregó el cargo a Miguel Ydígoras Fuentes, quien ganó las elecciones de 1958. El 3 de marzo de 1958 fue nombrado ministro de Defensa del gobierno de Ydígoras Fuentes. José Miguel Ramón Ydígoras Fuentes fue presidente de Guatemala de 1958 a 1963. Nace el 17 de octubre de 1895 en la ciudad de Retalhuleu y fallece el 6 de octubre de 1982 en la ciudad de Guatemala. Político y militar guatemalteco, Ydígoras Fuentes retornó a Guatemala en 1957, luego del asesinato de Castillo Armas, para participar en las contiendas electorales en donde resultó vencedor. En su campaña electoral había prometido dos cosas: que todos los guatemaltecos iban a poder tener un pollo en sus ollas y que iba a gobernar con mano de acero inoxidable. Durante su gobierno fueron suspendidas las relaciones de Guatemala con Cuba, donde jóvenes rebeldes dirigidos por John Sosa y Tucios Lima, junto con César Montes, crearon el movimiento revolucionario 13 de noviembre. Inspirados y alentados por el triunfo de la Revolución Cubana, señalaron que había llegado el momento de actuar para derrocar al gobierno y formar un gobierno que sea respetuoso de los derechos humanos. En diciembre de 1961, Ydígoras Fuentes organizó un fraude electoral en los comicios electorales. La Asociación de Estudiantes Universitarios AEU y los estudiantes reunidos en el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco organizado Fuego realizaron una protesta el 1 de marzo de ese año. Los estudiantes realizaron un paro de labores en las facultades y escuelas de la universidad. La madrugada del 30 de marzo de 1963, Ydígoras Fuentes fue derrocado por su ministro de Defensa, el coronel Enrique Peralta Zurdia. Enrique Peralta Zurdia ejerció como jefe de Estado de facto de la República de Guatemala desde 1963 hasta 1966, bajo el título de Jefe del Gobierno de la República. Peralta Zurdia nace el 17 de junio de 1908 en la ciudad de Guatemala y fallece el 19 de febrero de 1997 en Miami, Estados Unidos. Militar y político guatemalteco, Peralta suspendió la Constitución, disolvió la Asamblea, prohibió la actividad política y declaró ilegal al Partido Comunista. Disolvió el Congreso corrupto, pasando el presupuesto de este organismo al Ministerio de Salud Pública para la mejora de los hospitales nacionales. Creó también la Secretaría de Bienestar Social. Quizás lo más importante de su gestión de gobierno fue la creación del aguinaldo de los trabajadores. Se fundó el Instituto de Recreación de los Trabajadores IRTRA, creó los tribunales de familia y la ley de dichos tribunales, la de libre emisión del pensamiento, los códigos civil y procesal civil. Entre sus medidas de gobierno impuso la Operación Honestidad y se rebajó el sueldo a la mitad, lo mismo que los gastos confidenciales. Se creó una nueva fuerza paramilitar del Ejército de Guatemala llamados los Escuadrones de la Muerte, los cuales se encargarían de secuestrar y asesinar a opositores. Julio César Méndez Montenegro fue presidente de la República de Guatemala entre 1966 a 1970. Nace el 23 de noviembre de 1915 en la ciudad de Guatemala y fallece el 30 de abril de 1996 en la ciudad de Guatemala. Abogado y notario, profesor y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, perteneció a la generación universitaria de 1944 que derrocó a Jorge Ubico.
Méndez Montenegro fue hijo de Marcial Méndez Mendoza y Mélida Montenegro. Estudió bachillerato en el Instituto Nacional Central para Varones y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se graduó de abogado y notario. Se autodenominó Tercer Gobierno de la Revolución. Trató de realizar una reforma tributaria. Concluyó la hidroeléctrica Jurún-Marinalá. Adquirió el Ferrocarril Internacional de América Central, IRCA, y se interesó en distribuir tierras entre los campesinos. Estableció la fecha del 30 de junio como Día del Ejército en conmemoración a la Reforma Liberal de 1871. Se creó la estación de televisión de acceso público con la creación de la Televisora Nacional de Guatemala, Canal 8, que era la sucesora de TGW Canal 8, que había sido cerrada en 1965. Carlos Manuel Arana Osorio, presidente de la República de Guatemala para el periodo de 1970 a 1974, nace el 17 de julio de 1918 en Barberena, Guatemala. Fallece el 6 de diciembre de 2003 en la ciudad de Guatemala. Era sobrino del ex jefe de las Fuerzas Armadas, el coronel Francisco Javier Arana, quien en su momento integró la Junta Revolucionaria de Gobierno luego del derrocamiento de Ponce Baides. Para llegar al poder, fue apoyado por una coalición de partidos políticos de ultraderecha, las cuales se caracterizaron por su ferviente espíritu anticomunista. Durante su gobierno, proliferaron los grupos paramilitares de extrema derecha, iniciándose un clima de mucha inseguridad y violencia. En 1972 surge el Ejército de los Pobres, el cual contaba con apoyo de grupos de católicos comprometidos con los pobres afines a la teología de la liberación. Creó instituciones públicas como el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Bandesa, la empresa guatemalteca de telecomunicaciones Telgua, el Instituto de Capacitación y Productividad INTECAP. Luego de concluir su mandato, en 1974 fundó la Central Auténtica Nacionalista CAN, partido político que pese a haber participado en varias elecciones no logró mayor trascendencia. La Franja Transversal del Norte fue creada oficialmente durante el gobierno del general Arana Osorio en 1970. General Eugenio García nació en la ciudad de Guatemala el 24 de enero de 1930. Sus padres se llaman Pedro Eugenio Verge y Catalina García. Gobernó en Guatemala durante los años de 1974 a 1978. Murió el 9 de diciembre de 2009. Fue un militar guatemalteco que llegó al rango de general de división. Antes de ser candidato a la presidencia de la República, postulado por el Partido Institucional Democrático PID y Movimiento de Liberación Nacional, era ministro de Defensa Nacional del gobierno de Carlos Arana Osorio entre 1970 y 1974. García era un militar poco conocido fuera de los círculos militares. Se convirtió en figura pública cuando compitió contra Efraín Ríos Montt por la presidencia de la República en 1974. Antes del terremoto del 4 de febrero de 1976, García había hecho uno de los grandes parcelamientos más exitosos que el país recuerda de él, como el de la máquina en Retaluleu. Sus intenciones y sus planes eran belicistas, aunque lo negó en entrevistas posteriores su voluntad de anexar Belice. Durante el periodo de gobierno de García ocurrió el terremoto del 4 de febrero de 1976, que causó más de 25,000 muertos y muchos miles más de heridos, así como numerosos daños en edificios, viviendas, infraestructuras vial y otros bienes. En esta trágica coyuntura, el gobierno de García reaccionó de manera eficiente y con un alto sentido nacionalista. Fernando Romeo Lucas García nació el 4 de julio de 1924 en San Juan Chamelco. Fue presidente de Guatemala del 1 de julio de 1978 al 23 de marzo de 1982. El 12 de octubre de 1978 contrajo matrimonio en secreto en la casa presidencial con la venezolana Elsa Asunción y falleció el 27 de mayo de 2006 en Venezuela. Se graduó de oficial en la Escuela Politécnica en 1949. Ya en 1960, siendo capitán del Ejército de Guatemala, heredó las fincas Saquisquip y Punta de Balonco al nororiente de Cebol, Alta Verapaz, con una extensión de 15 caballerías cada una. Se desempeñó como ministro de Defensa y coordinador del proyecto de la Franja Transversal del Norte durante el gobierno del general Eugenio García. El rechazo popular hacia el nuevo gobierno era generalizado debido a que luego de asumir la presidencia, Lucas liberó los precios de la canasta básica y posteriormente incrementó la tarifa del transporte urbano, lo que originó grandes protestas por parte de la sociedad civil apoyada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC.
FARC. Fue depuesto por un golpe de estado liderado por los oficiales jóvenes del ejército que colocaron al general Efraín Ríos Montt al frente de un triunvirato militar integrado también por los coroneles Horacio Maldonado y Francisco Gordillo. José Efraín Ríos Montt nació el 16 de julio de 1926, conocido por haber encabezado la dictadura en el país entre los años de 1982 y 1983 como presidente de facto. A los 17 años ingresó al ejército como policía militar en el cuartel general del ejército en el Fuente de San Rafael de Matamoros y fue director de la Escuela Politécnica. El 10 de mayo de 2013 fue condenado a 80 años de genocidio y crímenes contra la humanidad, pero esta sentencia fue anulada el 20 de mayo de 2013 por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Durante el gobierno de Ríos Montt, el conflicto armado interno alcanzó sus máximas cotas de violencia. Para que los guerrilleros pudieran tener una libre participación política, el 9 de junio de 1982, Ríos Montt se autoproclamó jefe de Estado, anuló del poder a los coroneles Héctor Maldonado y Francisco Luis Martínez Gordillo. Ríos Montt fue derrocado el 8 de agosto de 1983 por un golpe de Estado ejecutado por el general Mejía Víctores, su ministro de Defensa, quien en efecto inició las transiciones hacia los regímenes democráticos en el país. Óscar Humberto Mejía Víctores. Mejía Víctores nació el 9 de diciembre de 1930 en la ciudad de Guatemala, en el hogar de Juan Mejía y Alejandra Víctores de Mejía. Hizo sus estudios militares en la Escuela Politécnica de 1948-1953. Su primer cargo fue de general de división, el más alto cargo antes de comandante general del ejército. Su carrera militar fue exitosa hasta alcanzar el generalato. Su trayectoria como gobernante comenzó desde que sustituyó al poder al general Ríos Montt el 8 de agosto de 1983. Mejía Víctores afirmaba a los medios que aquel hecho no había sido un golpe de Estado. Sin embargo, un movimiento militar que se realizó la mañana de ese día decía lo contrario. Sustituyó la Constitución de 1965 el 31 de mayo de 1985. De igual forma, podríamos mencionar que el 24 de septiembre de 1985, Mejía Víctores emite el Acuerdo 685-85 por el cual promovía automáticamente a todos los estudiantes de grado. Mantuvo una relativa libertad de prensa y permitió la organización y el funcionamiento de los partidos políticos. No abandonó la guerra contra las organizaciones guerrilleras, así como los métodos que ya eran característicos de dicha campaña. Obtuvo la reanudación de las relaciones diplomáticas con España, las cuales se encontraron interrumpidas desde 1980. Facilitó el retorno a la constitucionalidad democrática. Y básicamente eso es lo más importante de su gobierno. Marco Vinicio Ceres Arévalo nació en la ciudad de Guatemala el 26 de diciembre de 1942. Es abogado y político guatemalteco, hijo del magistrado de la Corte Suprema Marco Vinicio Cerezo Sierra y de Sol Esperanza Arévalo Miranda. Sus estudios primarios y secundarios fueron en el Colegio Católico Salesiano Don Bosco. Se graduó con honores como bachiller en Ciencias Jurídicas y Sociales en 1959. Sus estudios profesionales fueron en la Universidad Nacional San Carlos de los Caballeros de Guatemala. Se graduó como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en 1967 y como abogado notario en marzo de 1968. Durante su gobierno persistió la corrupción en las esferas oficiales. Entre los aspectos positivos del gobierno de Cerezo se pueden citar las reuniones cumbres de los presidentes centroamericanos, es decir, las llamadas Escúpulas 1 y 2, efectuadas en este municipio del departamento de Chiquimula en 1986 y 1987 respectivamente. Por otra parte, en 1987, en Madrid y en Escocia se reunieron representantes del gobierno y de la ORNG con el fin de firmar el acuerdo que marcó el inicio del proceso de pacificación de los países del área. En 1999, por iniciativa del gobierno de Cerezo, los países del Istmo, con excepción de Costa Rica, aprobaron la creación del ya aludido Parlamento Centroamericano. Jorge Serrano Elías nació el 26 de abril de 1945 en la ciudad de Guatemala. Sus padres fueron Jorge Adán Serrano y Rosa Elías. Era de ascendencia libanesa. Jorge Adán Serrano fue un opositor del régimen de Jorge Vico. Serrano hizo sus estudios de bachillerato en el Liceo de Guatemala para graduarse después como ingeniero industrial por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudió asimismo en la Universidad de Stanford, donde consiguió la maestría en la enseñanza de la física y las matemáticas. Prácticamente el primer presidente civil que recibió el poder de otro presidente civil a lo largo de los 170 años de la vida de Guatemala como nación independiente.
En septiembre de 1991, Serrano reconoció la independencia de Galicia en un acto que el Colegio de Abogados declaró inconstitucional, pero que el Congreso de la República avaló. Existió una crisis política que desembocó en un estado de inestabilidad, en el cual se cuestionaba la legitimidad de las instituciones y el gobierno perdía el precario apoyo político y social del que todavía se sospechaba que el golpe de Estado al que se adjudicó el nombre de Serranazo era nada más y nada menos que un ardid para evitar un posible antejuicio promovido por el Congreso, o bien para conseguir mano libre en el manejo deshonesto de los bienes y las finanzas del Estado. Afortunadamente, el 1 de junio de 1993, el presidente Serrano entrega el poder y se marchaba a la vecina República de El Salvador, de donde después se trasladó a Panamá. Gustavo Adolfo Espina Salguero fue vicepresidente de Guatemala del 14 de enero de 1991 al 1 de junio de 1993, durante el gobierno de Jorge Serrano Elías, interinamente presidente de la República de Guatemala, bajo el nombre de vicepresidente del 1 al 5 de junio de 1993, a raíz del denominado Serranazo, en el que Jorge Serrano Elías se vio obligado a huir del país. El estamento militar trató de instaurar a Espina en el poder, pero el Congreso guatemalteco votó el 3 de junio contra su nombramiento y la renuncia fue presentada 2 días después. Fue relevado por Ramiro de León Carpio, entonces Procurador de Derechos Humanos, quien le acusó en los delitos de violación de la Constitución, rebelión y usurpación de funciones por su complicidad en el autogolpe de Estado. El 1 de junio, luego de la salida de Serrano Elías, Espina llegó al hemiciclo parlamentario a tomar posesión como presidente, pero debido a la presión social no pudo tomar posesión debido a la falta de diputados, pero asumió la jefatura del Estado bajo el título de vicepresidente. En efecto, la Corte de Constitucionalidad, mediante el dictamen de 4 de junio de 1993, declaró que el vicepresidente Gustavo Espina Salguero, al igual que el presidente Jorge Serrano Elías, se encontraban inhabilitados para el ejercicio de la presidencia de la República, por lo cual el Congreso declaró la vacancia de esta. Atendiendo los graves acontecimientos políticos, el 5 de junio de 1993, Gustavo Espina Salguero presentó su renuncia irrevocable al cargo de vicepresidente de la República de Guatemala. Espina salió al exilio hacia Costa Rica y retornó al país en 1997. Fue juzgado y declarado culpable por violación a la Constitución, pero su sentencia fue cambiada por una pequeña multa. Ramiro de León Carpio fue nombrado presidente por el Congreso de Guatemala, sin estar afiliado por ningún partido político, luego de la destitución de Jorge Serrano Elías, quien durante su mandato hizo reformas a la Constitución de Guatemala y depuró el Congreso, cofundador del Partido Unión del Centro Nacional UCN, siendo elegido secretario general de dicha formación en el periodo de 1983 a 1986, diputado a la Asamblea Nacional Constituyente entre 1984 y 1986, cuya presidencia alterna desempeñó, a la que el cargo de Procurador de los Derechos Humanos entre 1983 y 1993, tomó posesión del cargo el 6 de junio de 1993. En su discurso de toma de posesión, se comprometió a defender las libertades públicas, a hacer público el imperio de la ley, a encarar los agudos problemas socioeconómicos, a avanzar en las negociaciones con la guerrilla. Álvaro Enrique Arzú Irigoyen fue empresario exitoso, iniciando con una agencia de viajes a los 22 años, pero dedicó la mayor de su vida al servicio público. Su primer trabajo como servidor público fue en el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, en el año de 1978. En dicha institución, la cual modernizó y activó a tal punto que logró romper todos los récords existentes de ingreso de turistas a Guatemala.
Posteriormente, en el año de 1982, ganó las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Guatemala con el Partido Nacional Renovador. Increíblemente, estas elecciones fueron anuladas por el golpe de Estado ejecutado por una junta militar encabezada por el general Efraín Ríos Montt. Luego de este golpe de Estado y con el orden constitucional restablecido, en el año de 1985 se postuló nuevamente como alcalde, ganando nuevamente las elecciones para el periodo de 1986 a 1990. En el año de 1995 se volvió a postular para presidente de la República, ganándole las elecciones en segunda vuelta a Alfonso Antonio Portillo Cabrera. Durante su época como presidente, realizó una gran cantidad de obras públicas y se encargó asimismo de privatizar algunas empresas públicas, tales como la empresa eléctrica, el correo y la telefonía a cargo hasta entonces de Guatel. Ahora bien, su gobierno será recordado por dos aspectos importantes. El primero de ellos es porque durante su gestión, en el mes de febrero de 1996, el Papa Juan Pablo II visita Guatemala, siendo una de las visitas más esperadas por el pueblo católico en Guatemala. El segundo aspecto más importante del gobierno de Álvaro Arzú como presidente es la firma de los acuerdos de paz, realizada entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca el 19 de diciembre de 1996, finalizando así la guerra interna que azotó Guatemala por más de 20 años. Luego de finalizado su labor como presidente en las elecciones del año 2003, Álvaro Arzú se vuelve a postular como alcalde nacional de Guatemala, puesto que consigue en 2003, como ya se mencionó, 2007, 2011 y 2015, puesto que ocupaba su trágico fallecimiento el 27 de abril de 2018. Alfonso Antonio Portillo Cabrera, presidente durante el 2000 y 2004. Asumió la presidencia el 14 de enero del 2000. Durante el acto de toma de posesión fue investido por el general Efraín Ríos Montt. Durante su gobierno hubo control de la canasta básica, mejoras de salarios y se creó la tarifa social en la energía eléctrica. Se declaró la subida del impuesto al valor agregado, del 10 al 12%. A los monopolios que se tuvo que enfrentar fueron los de la cerveza, el cemento, el pollo y el azúcar. En 2010 fue acusado de lavado de dinero, encarcelado y enjuiciado en Guatemala. Pudo llegar a lavar hasta $60 millones, por lo que se pidió la extradición a ese país. En febrero del 2015, tras cumplir su condena de cárcel en Estados Unidos, recuperó su libertad. En ese mismo año, en los comicios de 2015, se postuló como candidato a diputado por el partido Óscar José Rafael Bechet Perdomo. Nació el 11 de agosto de 1946, político y empresario. Fue alcalde de la ciudad de Guatemala durante el periodo de 15 de enero de 1991 a junio de 1999 y fue también elegido presidente de la República de Guatemala tras las elecciones celebradas en noviembre del 2003. Al inicio de su gobierno se inició la persecución en contra de exfuncionarios del régimen de Alfonso Portillo. Esa reforma no se emprendió. En diciembre de 2006, las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala firmaron un acuerdo relativo con la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Durante su gobierno se realizaron obras importantes como la construcción de varias autopistas y la remodelación del aeropuerto internacional. Álvaro Colón Caballeros nació el 15 de junio de 1951. Fue presidente entre el 2008 y 2012. Es ingeniero, empresario y político guatemalteco. A pocos días de haber tomado la posición el 14 de enero del 2008, el presidente enfrentó problemas del país como la inseguridad y la pobreza. Entre 1991 y 1997, Álvaro Colón fue viceministro de Economía y primer director general del Fondo Nacional para la Paz, FONAPAZ. Durante su gobierno creó programas sociales como Escuelas Abiertas, Bolsas Solidarias y Mi Familia Progresa. Programas que tuvieron mucha crítica del sector social. Algo relevante de su gobierno fue el divorcio que sostuvo con Sandra Torres,
que el propósito que era continuar con los fondos destinados a los programas sociales destinados a la población a través del gobierno de Sandra Torres al postularse como candidata presidencial, algo que la Corte de Constitucionalidad